¿Qué tal amigos de Proyecto Humanidad? Simplemente feliz en su canal AQ4S con su amigo y servidor, pana, brother, como le quieras llamar, AQ4S. Bueno, el tema de hoy es Epicuro y yo. ¿Quién es Epicuro? Epicuro era un filósofo griego nacido en el siglo cuarto y tercero, del 341 a.C. al 271 a.C. en Samos, aunque hay quien dice que nació en Atenas, pero bueno, démosla por buena de Samos. Él tenía tres cosas, tres cuestiones muy similares a lo que yo he descubierto sin haber leído a Epicuro. Todo esto lo vengo descubriendo ahora porque me dio por investigar acerca del hedonismo. ¿Por qué? Porque siento cierta afinidad hacia esa filosofía. ¿Por qué? Porque el hedonismo es una filosofía que se basa en la búsqueda del placer como fin último de la existencia humana. Pero bueno, las cosas que me gustan es el hedonismo racional. El hedonismo racional, como lo maneja Epicuro, es la búsqueda del placer, pero el placer, digamos, básico, el placer espiritual, el placer del alma, más que el placer buscándolo como el placer material, el placer que te puede causar las posesiones de cualquier tipo, ya sean posesiones materiales, hablando de cuestiones materiales como serían casa, coche, ropa, joyas y demás cosas, por el placer espiritual, que es el de encontrar el amor, la bondad, la gratitud, todas estas cuestiones que llenan nuestra alma, el ayudar a los demás, el ser empático, todas esas cuestiones son las que me llaman la atención, como la verdadera búsqueda del placer. Entonces, aquí, el hedonismo racional a eso se refiere. Una de las cosas que también me encantó de Epicuro es que cuando en la época de Epicuro habían pasado los aristotélicos, los platónicos, muchas filosofías en las cuales se cerraba el conocimiento a los pro hombres o pro mujeres que habían en esa época para promocionar o para dar el conocimiento, mientras que Epicuro en su escuela, conocida como el Jardín, recibía a todo el mundo. Para él, él tenía el mismo derecho al conocimiento, pues la gente encumbrada del momento, los hijos de los grandes políticos o de los grandes guerreros, como lo tenía una prostituta, un comerciante. Realmente él abría el conocimiento en el Jardín hacia todo el mundo, lo cual pues se llevó a muchos enemigos, ¿verdad? Porque todos los que buscamos esta igualdad de todos los seres, pues siempre vamos a ser criticados, vamos a ser estigmatizados por los seres que se sienten superiores a tal o cual por cuestiones económicas, sociales, intelectuales, físicas, y en cambio Epicuro abría hacia todos, lo cual para mí también es una base, porque para mí lo mismo es Dios, el sacerdote, por decirlo de una manera, o el pastor, es tan Dios como el asaltante, como el proxeneta, como el pedófilo, el violador. Todos somos Dios, solo que en diferentes grados de conciencia, y pues yo no veo diferencia. Yo creo que un gran maestro te puede llegar de un
pordiosero que te da una lección, como que del gran filósofo, el gran tecnócrata, o el gran tecnócrata, no, porque la palabra tecnócrata no, digamos que el gran intelectual, te puede dar la lección, y todos entonces terminamos siendo lo mismo, siendo Dios. Es un grado de humildad, que la humildad es simplemente entender que todos somos exactamente lo mismo y que nadie está por encima de nadie. Cada quien está en su grado de conciencia, como en la escuela. Puede haber un niño genio en tercero de primaria y un niño medio burro en tercero de secundaria, y pues prácticamente no vamos a hacer distinción, porque como sea, ya pasó el burro por el tercero de primaria, y el de tercero de primaria genio va a pasar por tercero de secundaria algún día. Entonces, al final de cuentas, somos exactamente lo mismo en diferentes estadios. Otra de las cosas más bien importantes del hedonismo de Epicuro era que esto se basaba en la libertad. La libertad no es otra cosa más que la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestra experiencia. Esta libertad nos da la capacidad de ser como nos venga en gana. Entonces, esta libertad no se refiere a poder caminar por las calles o a no estar preso, sino que a esa libertad de pensamiento, esa libertad de ser quien tú eres, y eso pues dista mucho de lo que ahora conocemos como libertad, ya que estamos presos de el ego, ese ego que son todos los implantes que tenemos a los cuales nos hemos sometido, y ese ego pues bueno, puede ser personal, familiar, racial, étnico, religioso, político, hasta deportivo, ¿no? Filosófico, religioso, todos esos egos nos coartan nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros somos libres de ser como queremos, de creer en lo que queremos y en pensar lo que queremos pensar, eso es libertad. Estar donde queremos estar también es otra libertad. Entonces, puede ser más preso alguien que está en la calle, preso de las necesidades económicas, de la necesidad de estatus social, de las necesidades intelectuales, de sentirnos famosos o tener ese reconocimiento a los que nosotros les llamamos autoridades. Pues bueno, eso no es ser libre. Un preso puede ser más libre si es capaz de ser quien es, pensar lo que quiere pensar y desarrollarse en sí mismo, aunque esté en un solo lugar. Entonces, la libertad no es cuestión de estar en la calle o no estar, sino de nuestra capacidad de ser, pensar y sentir lo que nosotros queremos ser, pensar y sentir. Entonces, aquí otro de los puntos que me gusta mucho de Epicuro son los placeres del espíritu. Estos placeres del espíritu, que son la libertad, la bondad, la gratitud, todo lo que implica el amor, como es el perdón, el saber perdonar. Esos son placeres del espíritu. Cuando uno perdona, se libera de muchas cuestiones. Cuando uno perdona, se libera de los resentimientos, la ira, el miedo. Entonces, todo lo que es el amor nos da los placeres de la libertad, la humildad, la aceptación, la compasión, el perdón, la conciencia, la trascendencia, el desapego. El desapego es bien importante, porque si nosotros nos desapegamos de todo lo material, de todo lo que es las relaciones humanas, no vamos a sentir como una pérdida, que esas pérdidas son los causantes del dolor. Y el miedo es simplemente el tener temor de perder lo que nosotros creemos que es nuestro. Entonces, llámese cariño, llámese posesiones económicas, llámese todo lo que creemos que tenemos y somos, un título universitario, todas estas cuestiones,
o un puesto, todas estas cuestiones que creemos que somos, que creemos poseer, pues bueno, el temor a ello produce el miedo nos paraliza. Entonces esto nos lleva a que lo que dice Epicuro, que digamos que la banda entre la felicidad va desde el miedo hasta el placer. Yo le digo, yo cambio el placer por el amor, pero bueno, a final de cuentas quiero pensar que Epicuro pensaba exactamente lo mismo que yo, en cuestión de que el placer es amor, amor es placer. Entonces Epicuro maneja ese punto del camino desde el miedo, desde la vibración más gacha, más baja, hacia el amor o placer, que es la vibración más alta, y a eso le llama ataraxia. Entonces lo que nosotros buscamos, según Epicuro, es la ataraxia, es esa capacidad de estar en una estabilidad emocional, intelectual, espiritual, física, y eso es lo que nos lleva al placer, el placer como fin último de nuestra existencia humana. Otro de los puntos que a mí me encanta de Epicuro es el concepto de que el conocimiento solo sirve si eso produce felicidad. Entonces me llega a la mente el ejemplo de que el conocimiento de hacer una bomba atómica es en realidad útil. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el crear una bomba atómica pues va a traer destrucción, y esa destrucción pues bueno va a dar dolor, miedo, temor para mucha gente, para prácticamente casi todos, y nada más le va a dar felicidad a quien desea esa destrucción, y esa destrucción pues bueno no puede ser una verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la felicidad proviene básicamente de los pilares del amor. Y entonces cuando una persona es feliz porque tiene los conocimientos para destruir, pues es una felicidad bastante sui generis, y bueno, realmente no se puede considerar infelicidad, se puede llamar satisfacción por tener ese conocimiento, pero no nos lleva a la felicidad. Entonces es un conocimiento que es inválido, que no es superficial, y que no nos va a dar ningún provecho. Entonces ese punto del conocimiento, pues bueno, realmente es poco válido, ¿no? Si tú tienes un conocimiento y produce felicidad, ese sí es un conocimiento verdadero, es un conocimiento divino, porque nos lleva a la divinidad que somos todos. Otro concepto que me gusta de Epicuro es amigo epicúreo, o epicureo, o como lo quieras llamar. No veo cómo va el acento. Epicúreo, probablemente así sea. Ese es el otro yo. El amigo epicúreo es el que me muestra el espejo en el cual puedo ver yo mis virtudes y puedo ver mis defectos. Lamentablemente casi todos vemos los defectos, nuestros defectos en otras personas, en lugar de ver nuestras virtudes. Pero básicamente no es porque nuestra visión esté alterada, sino porque nuestro ser está alterado. Porque si yo veo bondad en los demás es porque yo soy bondadoso. Si yo veo ingratitud, si yo veo infelicidad, si yo veo ira, si yo veo resentimiento en los demás, pues es que todos esos sentimientos los tengo yo. Ese es el amigo epicúreo. Ese es el maestro, el que nos ayuda a vernos y a mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. ¿Con qué fin? Pues con el único fin de llevarnos a la evolución, de superar esos o engrandecer esas cuestiones que somos nosotros. Si yo veo belleza en una persona es porque yo me considero una persona bella. Si yo me considero una persona indolente, pues es que yo soy indolente. Entonces me está mostrando ese camino. Y
al final de cuentas, este, el otro yo, el espejo, es bien importante. Y un punto que me encantó, que no viene directamente de Epicuro, sino viene de su propia escuela, es la existencia de un médico llamado Asclepiades, perdón, Asclepiades, ya parezco político, ¿no? Asclepiades de Vitina, es un médico griego, aunque nacido en Turquía, en la ciudad de Prusa, en el 124 a.C. y fallecido en el 40 a.C. Él, ¿qué decía? Él se me adelantó. Yo pensé que yo era el único que había tratado de implementar esto de la sanación desde un punto de vista científico y a un punto de vista espiritual, pero sin dejar uno o del otro, sino haciendo una integración de lo que le llamamos ciencia a lo que es el espíritu. Asclepiades, ya lo dije bien, cuestionó todas las teorías o el adoctrinamiento que se daba hasta esa época, los cuatro humores, el origen causal o casual de las enfermedades, para llevarlo al punto de que todas las enfermedades podían curarse si nosotros producíamos placer. Y en ese punto, pues bueno, la estabilidad emocional nos lleva hacia sanar nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo emocional no es otra cosa más que nuestros chakras. Nuestro motor emocional está basado en los 7 chakras, los cuales cada uno tiene una función diferente, son condiciones diferentes, vibraciones diferentes, y eso para mí es una parte fundamental de la sanación, del sanar el cuerpo físico. Depende mucho de nuestro cuerpo emocional, como lo vamos a ver en un video que voy a sacar sobre cómo sanar la enfermedad del reflujo gastroesofágico en un bebé de 2 meses, trabajando sobre la mamá. Pero bueno, ese ya es otro tema, y espero que lo veas, que estés al pendiente, estemos viendo cuando sale ese video. Para eso necesitas suscribirte para recibir todos los videos de este canal, que tratamos cosas que nadie más trata. Pero bueno, encontrarme con Asclepiades me da muchísimo gusto, me da muchísima satisfacción, porque me hace de ver que antes que yo, más de 2000 años antes que yo, ya este concepto de sanar mediante el placer, que es la estabilidad emocional, o la ataraxia, de la cual habla Epicuro, era ya estaba explorada, y yo que me sentía el fundador, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahora ya se cambiará mi idea de que la medicina espiritual es algo que yo redescubrí. Bueno, pensé yo que lo descubría, pero no lo descubrí yo, ya estaba más que descrito por Asclepiades. Entonces digamos que soy de la escuela asclepiadiana. Bueno, entonces pues espero que te haya servido este video, que te dé una visión diferente, que te ayude a cuestionarte, a buscar más información en ti mismo, para que tú encuentres tu propia felicidad, y en ello encuentres el fin último de tu existencia. Y como siempre, pues bueno, te deseo un feliz día, feliz semana, feliz vida, y que la pasión, el placer y la pasión te acompañen. Hasta pronto. No te pierdas, suscríbete porque vienen muy buenos videos.